Buenas tardes a todos quienes han tenido la amabilidad de participar y estar en línea y en el aire con nosotros. Agradezco obviamente a la gestión de Tecnoimagen por la oportunidad, de encontrarme con todos ustedes y de poder, digamos, más que una clase, una conferencia o lo que sea, de poder compartir con ustedes la experiencia de todos los días en un consultorio donde la tecnología ecográfica que en dolor crónico, digamos, ha venido y ha llegado para quedarse, no para volver hacia atrás, cada vez mejor y cada vez más, es realmente práctica. Digo en un consultorio porque hay muchísimas cosas que de alguna manera se hacen en un consultorio y las diferentes, y otras se hacen en quirófano, ¿no? Es decir, las que en ambos casos nosotros en nuestro centro y quienes lo hacen en consultorio, que sé que hay mucho fellow y mucha gente que conozco y que ha pasado y muchos especialistas que hacen procedimientos mínimos en consultorio con ecógrafo, cuidan su seguridad. Es decir, esto es muy importante. Nosotros tenemos todo el monitoreo necesario y tenemos de alguna manera servicios de emergencia que podrían llegar en el caso de que realmente pudiera suceder algo con algún paciente. Son muy pocas cosas las que nos pueden pasar, pero realmente pueden llegar a ser por ahí graves. Todas las especialidades, diría yo, no han sufrido, sino que se han visto beneficiadas de la ecografía. Pongo la anestesiología no porque sea mi especialidad y porque hace 30 años que haga quizás dolor, que no son pocos, recién lo comienzo a pensar, digamos, sino porque es una de las especialidades que comenzó con esto, aparte obviamente de la imagenología, pero los anestesiólogos nos comenzamos a beneficiar de la ecografía hace ya muchos años. Yo hace 12 y aproximadamente un poquito más que estoy haciendo. Después vino la clínica, la fisiatría, la cirugía, la traumatología, con todo lo que es la asistencia a la medicina musculoesquelética, como la fisiatría. Después la neurocirugía y la neurología. También así la kinesiología, que hoy usa ecografía. De hecho, han pasado por nuestro lugar kinesiólogos para aprender a hacer toda la parte ecográfica, sobre todo porque ellos hacen algo que después podemos mostrar durante la charla, que es la microelectrolisis percutánea y la onda de choque, que hoy lo hacen realmente muy bien y con control ecográfico. Y después puse otros, porque más allá del dolor, obviamente, muchos de ustedes ya conocen las aplicaciones que se puede hacer con lo que puede tener la ecografía. Quizás hace muchos años nosotros no pensábamos en sitios de aplicación tan precisos con la ecografía. Muchos de los medicamentos que hacíamos en tendón estaban rodeando o quedaban rodeando al tendón. Hoy la ecografía permite ver espacios como por ejemplo los espacios del periteno, o sea, espacios donde realmente no vamos a colocar productos con agujas muy finas. ¿Sí? La ecografía ha sido acompañada de la tecnología. La ecografía en dolor ha sido acompañada de la tecnología. Antes llegaba un problema de tendón, nosotros teníamos prácticamente que palpar el tendón y suponer el sitio de la lesión. Hoy, de alguna manera, las agujas 27, que son agujas muy finas, sirven para pararse en peritenos, o para picar varias veces cerca de una lesión, que sea para una aplicación en medicina regenerativa, que es un campo que se ha visto muy beneficiado. Ya que las lesiones hipoecogénicas, que realmente, no digo el punto de la lesión, porque no hacemos allí, sino picamos en estos procedimientos de regenerativo que van a ir a mejorar por producto de una propia inflamación. Entonces, ubicarnos en que tenemos la grasa peritendínea, el peritenon, y después el propio tendón. Entonces,
de alguna manera esto ha sufrido la aspiración, por ejemplo, misma de hematomas en la medicina musculoesquelética. Es decir, sacar realmente un hematoma rápidamente, si nos remitimos, por ejemplo, al Mundial, que esto se hizo muy conocido para la gente en general y para nosotros ya era conocido, ¿no? Con, por ejemplo, el delantero argentino que sufre un hematoma y que lo aspiran en quirófano, prácticamente lo aspiran abajo en un quirófano preparado, y realmente le reemplazan por plasma rico en plaquetas, ese lugar. No está en discusión si la medicina regenerativa hace esto o hace aquello, sino está en discusión si la precisión de un método como la ecografía para que de alguna manera nosotros mejoremos nuestro hándicap y nuestra performance en los consultorios de dolor. Si durante la charla vamos a recorrer varios lugares del organismo y varias posibilidades de bloqueo para darnos cuenta de el verdadero aporte que ha hecho a los consultorios de dolor. Antes nos llegaba, por ejemplo, una occipitalgia, un neurólogo nos mandaba una occipitalgia, y realmente para un Arnold. Hoy podemos ver los músculos oblicuos, ver los músculos rectos, ver las partes óseas de una columna cervical, por ecografía, con sus imágenes obviamente propias, y seguir en los diferentes planos, por ejemplo, el nervio occipital mayor, ¿no? O el gran occipital. Entonces, seguirlo, bloquearlo sobre la línea occipital, donde irá acompañado de la arteria, o entre los planos del semiespinalis capitis y el oblicuo. Entonces, de alguna manera, tenemos no tan solo la posibilidad de bloquearlo, sino que tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de bloquearlo en diferentes lugares. Acá tenemos, por ejemplo, el nervio occipital, tenemos las posibilidades, un eje corto oblicuo y un eje corto también a nivel de la línea occipital y sus respectivas imágenes. Parte del trapecio, el semiespinal y el oblicuo inferior. En ese plano se encuentra. Si nosotros muchas veces no lo pudiéramos de alguna manera encontrar, solamente con disecar el plano realmente lo podemos hacer. En general es un poco difícil sin una práctica ver realmente el nervio, se lo llega a ver obviamente, y en lo que sí se ve, digamos, es la arteria que lo acompaña. También, digamos, es importante la referencia de la lámina y otras cosas, pero quiero decir que es uno de los, digamos, bloqueos más frecuentes, conjuntamente con el de las facetas que vamos a ver más adelante en cervical, y el ganglio estrellado también, que es otro. ¿Para qué mostrar la fascia? ¿Qué sentido tiene mostrar las capas de la fascia con sus terminaciones nerviosas? Aquello que en anatomía casi ni habíamos estudiado. Digo porque yo casi no lo estudié. Cuando hace 3 o 4 años yo recibo fellow fundamentalmente de la fisiatría, ellos de alguna manera comenzamos a hablar, ellos dicen, ¿y se ve la fascia? Y bueno, entonces empezamos todo un camino nosotros en nuestro centro y en dolor con la investigación de la fascia. La fascia realmente ha sufrido la fisiatría ha sufrido con la fascia una innovación tremenda, y con la ecografía ni hablar, ¿no? Porque de alguna manera es un tejido que tenemos, ¿no?, de relleno, por así decirlo, de relleno. Si me escucha Sleip o me escuchan otros autores como Gimbertó y autores importantes de fascia, me van a decir, no es un relleno, es un tejido propioceptivo, es un tejido nociceptivo, es un tejido que tiene inervación simpática, y nada más y nada menos, fíjense, esto es un cadáver acá a la izquierda, una pieza cadavérica. La fascia conecta todo el organismo y fundamentalmente permite la ecografía, evidenciarla, ver si la fascia está pegada, está adherida, y controlar antes y después de la sesión manual de un kinesiólogo, si la fascia de alguna manera tiene continuidad o no, si se ha vuelto
tan líquida o tan plástica como para despegarse. Y si no, vamos a ir a este plano, en este lugar, a hacer un despegue bajo ecografía en plano o fuera de plano. Entonces, la fisiatría, la clínica y todos los que hacemos dolor, todas las especialidades que hacemos dolor y trabajamos mucho con la fascia, hemos de alguna manera sumado otro punto con la ecografía. Es decir, la fascia es algo muy importante y tan importante que si el paciente no tuviera un despegue de fascia, no va a poder ser tan eficiente una sesión kinésica de propiocepción. Entonces, revisamos antes con el ecógrafo, revisamos después de la sesión manual y vemos qué despegó y qué no. Y si no despegó con las sesiones siguientes, sí vamos a un despegue de alguna manera instrumental e intervencionista de la fascia. Con qué despegamos es otra cosa, pero digamos, muestro un campo muy, muy interesante y muy importante para los fisiatras, una cosa que es muy importante, y el seguimiento para ustedes de las cadenas musculares, las laterales, las anteriores, las oblicuas, las posteriores, cuántos problemas ustedes solucionan moviendo esas cadenas y pudiendo ver con el ecógrafo si tienen continuidad entre un músculo y otro. Diferentes regiones, diferentes lugares. La columna lumbar, le ha puesto un eje largo, obviamente tiene 4 posibilidades de mirar, sería el plano espinoso, desde adentro hacia afuera, el plano espinoso, un plano laminar, un plano facetario y un plano transverso. La columna lumbar tiene interesante desarrollo con la ecografía, prácticamente se puede hacer todo. Queda muy poquito que cuando se nos complica se puede hacer híbrido, pero de alguna manera nosotros a la columna lumbar de alguna manera la hacemos casi toda ecográfica. Entonces, fíjense que podemos ver dura madre, complejo posterior, complejo anterior. En esta posición, por ejemplo, podemos hacer aplicaciones peridurales con el ecógrafo, en el plano laminar. Entonces, si hacemos un parasagital oblicuo, si hacemos alguna posición que no, perfecto. Fíjense en cuello, por ejemplo, esta imagen la vamos a ver después mejor, pero por ejemplo esto es un bloqueo del ganglio estrellado, carótida, vena yugular interna, longus coli, transversa, es decir, columna, y en esta región la hidrodisección con solución de dextrosa al 5%, porque si después quiero estimular no voy a poder estimular, no puedo hacerlo con solución fisiológica. Entonces vamos a expandir el espacio un poquito y vamos a hacer el bloqueo. Todos estos elementos visibles. Entonces también pasa igual con a la región de la cadera. La región de la cadera también con la ecografía, de hecho, son las regiones más importantes de abordaje y de trabajo en un consultorio. Columna lumbar representa casi el 60% de la ecografía que hacemos todos los días. Prácticamente podemos hacer un diagnóstico de facetas, la cadera también y el hombro también. En el hombro podemos hacer muchísimos diagnósticos y muy útiles dentro de lo que es el consultorio, y trabajar con los tiempos que el paciente tiene y que tendría, digamos, la patología en este momento, acortarlos muchísimo. Fíjense esto qué curioso, ¿no? Hace muchos años nosotros solamente recibíamos arco en C para eje simpático. Nosotros podemos hacer una columna lumbar lateral, por ejemplo, poner al paciente en lateral y hacer un bloqueo simpático lumbar, hacer un foramen e ingresar también a disco, que esto es lo otro que también podemos hacer hoy por ecografía. Son bloqueos de una complejidad importante,
pero no imposibles. Fíjense que tienen toda la masa disponible que ustedes quieren hacer. Ustedes han controlado, por ejemplo, para los fisiatras, es un psoas corto. Entonces, en el plano anterior que yo les mostraba acá, ustedes ponen un plano de transverso y van a ver, mirá, van a hacer un psoas con la hemipelvis afuera de la camisa de un paciente, por ejemplo, van a controlar la movilidad del psoas. Y ustedes podrían llegarle a hacer, por ejemplo, a ese paciente, podrían hacerle, si quieren hacerle botox, o si quieren hacerle por esta vía, o quieren hacer en la masa erectora espinal, o pueden abordar un cuadrado lumbar. No es la posición ideal, pero pueden hacerlo. Les mostré simplemente. Esto es una... Vamos a llegar acá al hombro, donde realmente vamos a poder hacer cuestiones en la bursa, en el supraespinoso, y si hacemos por vía del infraespinoso, podemos hacer directamente en cortical, ir hasta un intraarticular. Todas las estructuras del hombro se pueden abordar. Casi todas se pueden ver. Va a haber un problemita con el labrum, eso sí. Quizás las lesiones del labrum son para otra metodología, pero la ecografía hoy nos permite ver casi todo el hombro. La anestesiología, ¿yo qué podría hablar de la anestesiología? Podría hablar muchísimo. Podría decirles que hemos sufrido, hemos recibido la ecografía muy bien y en la anestesiología ha llegado realmente, es abrupto lo que ha hecho, cómo nos ha cambiado la vida. Pero nosotros en dolor crónico tenemos una visión diferente, por ejemplo, de un bloqueo interescalénico. En los problemas de hombro grave, donde no solamente hay que, de alguna manera, tratar como método analgésico, ¿no?, para un dolor crónico, sino, por ejemplo, si queremos movilizar un hombre. Acá está de vuelta el especialista de dolor y el fisiatra, o el fisiatra solo, o el especialista de dolor. Ustedes quieren hacer un ROM, ampliar un ROM de hombro, por ejemplo. Bueno, ustedes lo que pueden hacer sinceramente es realmente hacer un C5, C6, en este caso, acompañado, ¿no?, de un supraescapular. Entonces vamos a tener todo el hombro cubierto. Yo realmente les pongo, siempre insisto a quienes por ahí, digamos, están de alguna manera o quieren incursionar con siempre el conocimiento, porque si hay algo que la ecografía, a la ecografía nos enfrenta, es al conocimiento de la anatomía. ¿Qué tenemos? ¿Qué vemos en la pantalla? ¿Qué vemos en el display? ¿Qué vamos a encontrar por arriba, por abajo? ¿Qué relación hay? Entonces, el estudio de esa anatomía ecográfica nos hace esa zona anatomía, tenemos que entenderla muy bien. Tenemos mucos escalenos acá, y las raíces del plexo braquial entre ellos, ¿no? Es un bloqueo interescalénico. Podemos hacer las raíces, acá en este caso, lo que podemos ir a hacer un bloqueo radicular, pero de alguna manera nosotros lo que vamos a hacer es servirnos de este bloqueo para patologías de hombro. Podemos hacer también radiofrecuencias pulsadas de estas raíces, de estos plexos, estimulando bajo ecografía con el radiolesor. De hecho, lo hemos hecho en muchas oportunidades ya. Vuelvo a insistir en la diferenciación de los osteótomos, los bloqueados, los que tienen la extremidad superior y los que bloquea, por ejemplo, un plexo interescalénico. En los dermátomos, ¿cuáles y cuáles? ¿Cuáles tenemos y cuáles son bloqueados por un plexo interescalénico? Digo, para que uno no se confunda. Un bloqueo que se usaba hace mucho, que hoy se usa poco, que es el paravertebral, es para todo el brazo. Es para todo, digamos, el miembro superior, casi todo lo superior, excepto, fíjense en la porción interna de la clavícula. Acá vamos a ver un bloqueo que se describió hace muy poquito ecográficamente. Un bloqueo muy interesante como es el del plexo, como es el del nervio supraclavicular, la rama del plexo cervical superficial, que acompaña muchas veces al interescalénico. ¿Por qué? Digamos, porque de alguna manera vamos a tener una fractura de clavícula. Entonces, de alguna manera, esto hay que saberlo mirar. Antes, ¿qué hacíamos? Íbamos al punto de yugular,
borde posterior del esternocleidomastoideo, y allí hacíamos de alguna manera un bloqueo que inundábamos esa región, ¿no? Hoy podemos hacerlo adelante de los escalenos al supraclavicular y no vamos a tener mucho problema. Estas son imágenes, de alguna manera, supraclavicular para los anestesiólogos que están, ¿no es cierto? Generalmente las cirugías de plexos muchas veces vienen para poder hacer un despegue de los plexos bajo ecografía. Una imagen infraclavicular y una imagen axilar. Acá tienen la cabeza humeral. Entonces, son diferentes instancias para diferentes problemas y para diferentes inervaciones, siempre. La seguridad, el ultrasonido viene a complementar lo que ya teníamos, una estimulación nerviosa y un monitoreo de la presión en la inyección. Generalmente por cuestiones de costo, la mayoría no hacemos un monitoreo de presión. Se puede hacer monitoreos, digamos, baratos con jeringas, como lo hace el mismo Su, que es un gran autor, como lo describe en su libro, de anestesia pediátrica, de bloqueos. Y sí hacemos estimulación eléctrica. Yo, a pesar de todos los años, sigo haciendo en todos los bloqueos estimulación nerviosa. Y en muchos de los crónicos hago estimulación nerviosa. Pero el ultrasonido es realmente lo que nos ha permitido es la racionalización de medicamentos. Calculen ustedes que un bloqueo, qué sé yo, interescalénico hace años era de un volumen, hoy es de otro. Un nervio periférico interesante, el nervio radial, como son interesantes todos los del miembro superior. El nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital. En dolor crónico es útil cuando tenemos, por ejemplo, un complejo regional en miembro superior, con componente radial. Entonces, ¿qué mejor método que la ecografía para que, si uno conoce la ubicación del nervio, uno pueda, a partir de la arcada de Frosé, porque uno lo encuentra en el pliegue bicipital, ¿no?, terno, y uno, de alguna manera, en eje transverso a la extremidad, va a encontrar estas imágenes. Por debajo de la arcada de Frosé, que es esto que es un engrosamiento del supinador, realmente va a ir hacia abajo la rama posterior, que va a ser la eminentemente motora. ¿Por qué digo esto eminentemente motora? Porque esto se llama rama sensitiva, pero tiene un grupo, de alguna manera, de fibras motoras. Y lo demuestra, ¿en qué sentido? Nosotros hemos hecho a este nivel radiofrecuencias bajo ecografía, obviamente, yo hago todo bajo ecografía, yo no hago casi nada, ya no hago nada prácticamente bajo frecuencia. El nervio radial, digamos, es tomado a esta altura y es radiopulsado. Si fuera una rama sensitiva pura no habría problemas, pero de 20 casos que hemos hecho en 3 años, fundaciones, acá en nuestro centro, tuvimos 2 manos radiales. Entonces, eso nos demuestra que no todos los nervios realmente son, de alguna manera, quienes dicen ser sensitivos son. Esta ramita es tomada muy abajo, después de la división, después de esta división, la recurrente acompaña al posterior, y el nervio radial es muy útil, lo vuelvo a decir, en componentes radiales de los complejos regionales superiores, del miembro superior. Tenemos varios casos hechos bajo ecografía. El nervio mediano, pacientes con heridas del nervio mediano, no voy a decir pacientes que posoperatoriamente se complique el mediano, no. Voy a decir heridas del mediano. Las hemos visto, mamá que va a llevar a su hijo en la merienda o el desayuno al piso superior, se cae, se corta la mano, es uno de los casos que vimos laborales, y realmente el nervio mediano en su salida, primero acá arriba, donde viene, parte superinterna, músculo cutáneo, cubital, radial, luego viene acá, y fíjense el territorio abajo. Yo insisto siempre en los territorios. ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde está el dolor?
a quién corresponde. Obviamente esto va complementado de un montón de... Tendremos electromiograma, potenciales evocados, lo que ustedes quieran, que también nos ayudarán al diagnóstico y fundamentalmente la clínica del paciente. Entonces, de alguna manera, la ecografía del nervio mediano en ese caso nos va a llevar a poder resolver quizás por un tiempo, ¿no es cierto?, bajo ecografía, como lo hicimos con el radial, algún caso de dolor. Bueno, yo les hablaba recién de la porción interna de la clavícula. También les podría hablar de que este nervio, en los casos crónicos, nos sirve para la porción superior e interna de la mama. La mama está inervada también por el supraclavicular. Y los síndromes post-mastectomía crónicos, en nuestro consultorio, cuando tenemos un importante componente miofacial, que puede depender del pectoral mayor, del pectoral menor, puede depender, ¿no? Es decir, puede aparecer complicación con los diferentes músculos de la zona, aparte de punción seca bajo eco, aparte de todo lo que a uno se le pueda ocurrir, podemos llegar a hacer un bloqueo por delante del escaleno medio, como lo muestra acá, del nervio supraclavicular. Este es el esternocleido, y ahí está los dos escalenos, C5, C6 y el nervio supraclavicular. Estas son las posiciones, está tomada del libro de María Ortigosa, un excelente libro, una excelente autora, y realmente muy, muy práctico lo que muestra. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos muestra lo que hacíamos antes. Se los puse a lo cadavérico para que ustedes vean dónde íbamos antes. Vena yugular, borde posterior, punto de R. Esta es la imagen que está acá arriba de lo que es el... si hablamos en la pared torácica, fíjense cómo vamos avanzando y vamos mostrando cosas que la ecografía, comienza a tomar terrenos, que ya los tomó hace rato, ¿no? Es decir, paravertebral, intercostal, erector espinal, el TAP block, es decir, pared torácica, pared abdominal. Yo no quise poner nada de lo peridural, porque lo peridural torácico también puede ser abordado por ecografía. De hecho, a los alumnos les damos de alguna manera todo todo lo que es el know-how de todo lo que es peridural bajo ecografía. Este es el espacio paravertebral y así lo hacíamos antes. Hoy, ¿qué buscamos? Buscamos esta imagen. ¿Y qué buscamos? El ligamento costotransverso, el pleura y costotransverso. Es decir, nosotros estamos de alguna manera, tenemos que llegar a este espacio, con poco volumen, y depende de la altura, pero por ejemplo el paravertebral va a ser útil para dos componentes, por ejemplo, de una patología en el consultorio de crónico, como es, por ejemplo, la neuralgia posherpética. El paravertebral tiene, a diferencia de un intercostal o a diferencia de otros bloqueos en la zona, tiene, digamos, también toma el componente simpático. Entonces, no olvidarse de esta cuestión que es muy, pero muy importante con lo que es el bloqueo paravertebral. El intercostal también, la ecografía que hizo, digamos que ya no tengamos que ir más, por suerte, al borde inferior de la costilla y tomarnos, no, simplemente entrando e ingresando al espacio intercostal, el externo, el interno y el íntimo, por arriba de la pleura, ¿no es cierto?, depositar el anestésico local en los espacios que nosotros hemos tomado, ¿no? Por ejemplo, un síndrome post-mastectomía, T2 a T6, vamos a bloquear los espacios, vamos a hacer los componentes miofaciales. Digo el post-mastectomía porque se adapta mucho al modelo de lo que uno quiere, o a la neuralgia posherpética torácica, que son síndromes que de alguna manera de dolor, con un gran desafío en el consultorio crónico y con un gran desafío ecográfico, sobre todo. Bueno, el erector espinal, como un bloqueo analgésico, y como un bloqueo que muchas veces sirve para hacer una vertebroplastía, o sirve para una posvertebroplastía, o digamos, tanto para analgesia como para, nosotros hemos hecho casos inclusive quirúrgicos, sedación. Entonces, de alguna manera,
seguimos viendo cómo, ¿no? Cómo la ecografía sigue siendo algo en nuestros consultorios muy importante. Acá llegamos a un TAP-LOC. Nosotros atendemos una paciente, 2 o 3 pacientes con síndrome del triángulo inguinal hace 2 años, más o menos. Y el TAP-LOC ha llegado a ser un bloqueo muy útil en ella. Tanto como bloqueo terapéutico como bloqueo diagnóstico, esos planos del oblicuo externo, del oblicuo interno y del transverso. Vamos a venir a buscar en este plano, entre oblicuo interno y transverso, vamos a buscar de alguna manera vamos a disecar este plano. Muchas veces estos nervios, el ligneo inguinal y el hipogástrico no se ven, pero sí vamos a buscar la arteria circunfleja en este plano. Y al lado de la circunfleja hay que buscarla, hay que tomarse su tiempo, es una arteria muy pequeña, y buscarla y adaptarse y hacer lo que uno de alguna manera tenga que hacer. Se puede hacer radiofrecuencia de esos nervios. Por ejemplo, es mucho más difícil la radiofrecuencia del génito crural, por ejemplo, el génito, ¿no? Es decir, cuando uno, por ejemplo, tiene dolor testicular o tiene dolor, digamos, en espina púbica o tiene dolor en genitales. Chicos, por ejemplo, con pelotazos en el fútbol, donde hay que ir ecográficamente al cordón, a horas 10 del cordón, y allí se encuentra ese nervio que acabo de nombrar. Por ejemplo, seguir estos nervios en sus terminaciones y en su... Entonces, otra vez el desafío de la anatomía, ¿no? De la anatomía, y el TAP-LOC se ha impuesto, ¿no?, en todas las cirugías de pared abdominal y de cavidad abdominal, pero maneja nada más que pared, no maneja dolor visceral, pero es un gran bloqueo. Y otra vez tenemos a la ecografía. Llegamos al plexo lumbar, anatomía del plexo lumbar, los osteótomos, dermátomos y neurótomos del plexo. Y el plexo lumbar, de alguna manera, en posición lateral en el paciente, en relación íntima con el músculo psoas. Tenemos la apófisis transversa, el cuerpo vertebral. Otra vez tenemos al paciente en lateral, como al comienzo de aquel bloqueo que intenté mostrar en columna lumbar del eje simpático. Hoy, digamos, ya prioridad total. Nosotros llevamos trabajos, el año pasado a Bolivia, llevamos trabajos realizados sobre el plexo simpático, muy interesantes, muy interesantes. Y bueno, el plexo lumbar puede llegar a tornarse bastante útil como analgésico o como quirúrgico. Las diferentes miradas de los ejes cortos, ¿no es cierto?, y los ejes largos, ¿no? Está tomado el Hatsi, que es muy interesante el libro, del plexo lumbar, ¿no? Esto es en eje largo y esto es en eje corto, para que de alguna manera veamos. El nervio femoral, digamos, que es un nervio que va a ser muy interesante poderlo ver a la hora de hacer perianalgesia. Quizás antes se usaba mucho más para la artroscopía, hoy ya no se usa, por su riesgo alto de caída, o sea, se usan otros nervios más periféricos cerca de la rodilla, pero de alguna manera sí se usa en crónicos, sobre todo una ramita del femoral que ahora vamos a ver después. El nervio obturador es otro nervio que también tiene una visibilidad ecográfica muy interesante, que conjuntamente con el nervio femoral, el nervio obturador tiene una rama, digamos, más superficial entre el aductor largo y el corto, y una rama profunda entre el corto y el magno. Entonces, de alguna manera, volvemos otra vez a que la anatomía hay que reconocerla. No sería posible la nueva denervación de cadera si nosotros no tuviéramos ecografía. Es decir, casi no sería posible. El no irradiarnos, digo, ¿no? Es decir, antes lo hacíamos, y mucho tiempo lo hicimos con arco en C a esta denervación. Pero hoy podemos buscarlo al nervio femoral, a la rama del nervio femoral, obviamente, sexta, que aparece como el número 5, y la número 4, que es la rama del obturador superficial entre aductor largo y corto. Son las dos ramas que en la cara anterior
inervación preferentemente de cadera, podemos radiofrecuenciar. Vamos a hacer radiofrecuencia clásica. Entonces, bajo ecografía, las imágenes son estas, y las agujas son esas. ¿Qué hablar de la rodilla? La identificación del anillo geniculado, primero arterial, y al lado del anillo arterial todos los nervios, digamos, los nervios geniculados, que participan de alguna manera de la inervación de la rodilla, pero del compartimento anterior de la rodilla, porque el compartimento posterior es ciático. Entonces tenemos una ramita peronea, tenemos una rama safena, la rama safena, el número 5, tenemos el geniculado interno y los dos geniculados femorales. Esto antes subíamos 1,5 centímetros por arriba de la terminación del cóndilo y allí buscábamos y estimulábamos. Hoy, digamos, buscamos las arterias geniculadas y al lado, digamos, corre, ¿no?, el nervio geniculado de la rodilla. Es muy interesante esta inervación, y ya se puede revisar previamente en consultorio los pacientes, para ver qué tipo de arteria geniculada tienen y si va a ser posible encontrar, para no estar un tiempo largo y demorado en el quirófano buscándolo. Se puede hacer inclusive un bloqueo de los geniculados bajo ecografía para ver el pronóstico del bloqueo, para ver el pronóstico si luego le hacemos radiofrecuencia o no. Bueno, llegamos al hombro. Al hombro y sobre todo a este nervio, que es el nervio supraescapular, en la escotadura supraescapular. Nervio y arteria por fuera del ligamento. Pueden ser las dos variantes, los dos adentro, los otros afuera. Pero este nervio, que es responsable sobre todo de la región, de la sensibilidad de la región posterior del hombro, muy posterior, porque el hombro ha sufrido una verdadera revolución a través o a partir de los trabajos de John Tran, que es, digamos, quien colabora con Michael Fenn. Entonces, de alguna manera, toda la inervación hoy es diferente de hombro. Hay muchos nervios como para trabajar en la parte de dolor crónico. En los hombros, aparte, digamos que nosotros casi siempre recibimos hombros graves, con capsulitis adhesivas, con adherencias axilares por vaciamientos axilares por nodulectomías, o también con componente interno de intercosto braquial y mediano braquial. Entonces hacemos supraescapular, hacemos de alguna manera también axilar, y vamos manejándonos según el territorio de dolor del paciente. Entonces, para hacer radiofrecuencia pulsada usamos mucho también la ecografía. El nervio safeno, digamos que también participa de algunos dolores crónicos. Vamos más hacia el miembro inferior. Después lo que es el hueco popliteo, para trabajar en cuanto a todo lo que son grandes úlceras de miembro inferior. Nosotros hacemos muchas veces procedimientos pulsados, porque infra, digamos, por debajo de la rodilla hay realmente úlceras importantes, miembros isquémicos, cuando no se puede hacer también un simpático lumbar, pero si no, por ejemplo, en nervios que sufrieron periféricos que sufrieron trauma. Por ejemplo, en el consultorio del Hospital de Provincia hemos hecho procedimientos sobre nervios a este nivel, ya en su división, ya en la división en popliteo y en la región poplitea y entre popliteo y tibial posterior, tronco popliteo. ¿Qué hicimos en esta paciente? Digamos, bueno, hicimos radiofrecuencia pulsada. La paciente sufre un traumatismo grave de tibial posterior. Entonces, lo buscamos, lo seguimos ecográficamente. Y se prefirió hacerlo ahí arriba porque la paciente tenía un componente también sural. Entonces, de alguna manera, no sabíamos decir componente, digamos, de la parte externa del pie. No era por reparación, sino que era simplemente por el traumatismo.
Entonces también el hueco popliteo tiene el hueco popliteo también es, por aquellos que hacen el IPAC, también es abordado, así que por debajo de la arteria, dadas las terminaciones que van hacia la cápsula. Bueno, las entradas sensitivas del pie, todas visibles y probablemente imposibles de abordar, digamos, y de mirar, tanto el peroneo profundo como el tibial posterior, como en los problemas, digamos, tuvimos el caso de un chico, digo siempre les comento lo de crónico porque la conferencia está referida a crónico, que pisó un clavo y se cortó el mediano plantar con dolor diaferentativo, ¿no? Entonces tuvimos que ir a todo lo que era tibial posterior para resolver un poco con pulsada, primero con bloqueo y luego con pulsada ese caso. Siguiendo el peroneo a nivel de los maleolos, si uno lo quiere tomar, digamos, como ramas en esos casos, lo puede tomar más arriba en el caso de úlceras venosas o arteriales, se pueden tomar bajo ecografía, son nervios tremendamente importantes en los procedimientos. Fíjense que vamos hacia las terminales. El nervio tibial posterior, que bueno, en la cirugía de todos los días para un hallux valgus es de todos los días prácticamente en los quirófanos donde se hacen este tipo de bloqueos. Pero para nosotros en crónico también es muy importante. Los dolores se pulsan los dolores por fascitis recidivante, fascitis graves, fascitis plantares, digo, que no responden a todo lo que es el despegue de fascia, la medicina regenerativa, después que han pasado muchísimos protocolos, ¿no? Prácticamente, entonces se les hace una alternativa de pulsada. Se puede charlar con el paciente. El nervio peroneo profundo, también que es un complemento del tibial, tiene procedimientos de alguna manera que son digamos, en consultorio de crónico, ¿no? Y sirven muchísimo estos nervios para diagnósticos. No se olviden ustedes que la embriología de los miembros es como si ustedes dieran vuelta a un tirabuzón. Entonces, de allí que puede haber muy pocas zonas autónomas, es decir, muy pocas zonas inervadas por un solo nervio, sobre todo cuando más a terminal nos vamos. La columna cervical es otro blanco importante, ha sido digamos, un blanco súper importante en los últimos tiempos. Sobre todo para hacer los bloqueos facetarios, para hacer, digamos, un ganglio estrellado, como mostré antes, ahora más adelante vamos a volver a ver. Pero la columna cervical ha recibido una verdadera revolución con la ecografía. Sí, el cuello es una zona muy precisa, digamos, una de las zonas más precisas y más milimétricas para la ecografía. Pequeños desplazamientos nos muestran diferentes estructuras en milímetros, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que ser pero muy preciso en cuello. Pero de los bloqueos que me pareció más práctico mostrarles, que es lo que generalmente nosotros por ahí manejamos, o yo manejo en consultorio, y los que hacen esto también, de alguna manera traigo, digamos, el bloqueo de las articulaciones, ¿no? Esto sería la región, la unión de la articulación, sería el valle, acá estaría la ramita, que vamos a ir a buscar. Y bueno, el ecógrafo ofrece realmente la posibilidad hoy de hacerlo. Y llegamos al estrellado, la zona esta que donde está la estrellita, digamos, acá, ese estrellado, este ganglio, digamos, nosotros, o yo por lo menos, yo primero lo hidrodiseco, no deposito directamente el volumen, es una zona donde hay muchos elementos nobles. Tengo el tubérculo de Chasanac en C6, y puedo ir más a C7 y hasta T1 si realmente el componente, cuanto más bajo es, realmente cuando más bajo es en la mano, me refiero al dolor,
bueno, tendríamos que disecar bastante o un poco más. Antes, ¿cómo lo hacíamos a esto? Bueno, tratábamos de palpar el tubérculo, y de alguna manera lo que hacíamos era corroborar con algo ese que estábamos ahí, nos paramos adelante y bueno, hoy que la ecografía, fíjense todos los elementos que nos muestra. Obviamente acá hay muchísimos otros nervios que son importantes. Yo no he mostrado el vago, todo lo que es frénico y un montón de superficial y otros nervios. Pero de alguna manera muestro esto porque es un bloqueo para descartar componente simpático en los casos de distrofia, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que vienen muy bien, pero de pronto permanece un dolor y permanece un dolor. Y bueno, habría que de alguna manera descartar el componente simpático. Vamos llegando más abajo y ya vamos por ahí casi terminando el paneo de lo que puede hacer la ecografía, ¿no? De lo que podría hacer la ecografía. Es un músculo muy, muy bloqueado, muy bloqueado, como es el piramidal, un músculo piriforme. El músculo piriforme puede tener también su fascia pegada con el glúteo. Nosotros siempre exploramos los músculos, movimientos de los músculos, contracción, tonismo, y hoy, bueno, electrónicamente desbalance muscular con la parte de con el kinesiólogo, pero de alguna manera cuando vemos que uno se desplaza sobre otro, bueno, vemos cómo están sus fascias, cómo están entre ellos relacionándose. Aparte de lo que podamos hacer sobre el músculo, sea lo pedido o sea lo que por ahí consideramos para hacer botox o para hacer anestésicos, simplemente anestésicos locales. Acá quedó enganchada la foto del trocánter, perdón. También, este es otro blanco de pelvis. Hay muchos blancos en pelvis. Está toda la parte sacra, todo el hiato sacro, todo lo que es las raíces sacras, que se usan mucho para presencia de sacroiliaca. Ahora en el siguiente vamos a ver sacroiliaca. Y el trocánter, de alguna manera, tiene siempre una práctica frecuente, que es la práctica de la bursa, cuando existe la bursitis en este espacio, el hueso, y después tenemos el abordaje de los tendones del glúteo medio y del glúteo menor, que son los que llegan al trocánter. De alguna manera el trocánter se ha vuelto una práctica también frecuente, sobre todo en esos posoperatorios de cadera, o en aquellos pacientes que pierden fuerza en los glúteos y caminan casi como una marcha de pato. Investigamos mucho eso y aparte de hacer marcha, equilibrio y de ponerlos en el timo, que es un aparato electrónico para determinar la parte vestibular de los pacientes, de alguna manera llegamos a un procedimiento, algunas veces no sobre el trocánter. Bueno, la articulación sacroiliaca es todo un tema dentro de la ecografía. En la región, ubicada en la región obviamente posterior de lo que es cadera, pelvis, perdón, hacemos un abordaje ya sea para un bloqueo o para una radiofrecuencia. La radiofrecuencia se usaba una técnica que era diferente antes, se comparaba el agujero sacro 1 y 2 con las agujas de un reloj, y se hacía la estimulación, obviamente llegamos con la aguja hasta el agujero sacro es evidenciable totalmente bajo ecografía y todos los agujeros sacros restantes. Se trabaja a partir de la espina sacra, llegando hasta lo que es la cresta misma. Y de alguna manera la técnica cambió en los últimos años. Cambió de una técnica alrededor del agujero, por ejemplo, para agujero S1 derecho, se hacía una técnica entre horas 9 y 12, se estimulaba allí se suponía que salían las ramas, se supone, hoy salen también las ramas ahí, y hoy se hace una técnica multipunto ecográfica, que eso puede charlar en otra oportunidad, pero digamos, es una articulación totalmente abordable. Lo que sí hay que saberla revisar desde arriba hacia abajo,
porque hay que encontrar el lugar por donde nos permita entrar la articulación, por donde nos permite entrar la articulación. Es decir, es algo muy útil tanto como la columna lumbar. La columna lumbar, la articulación sacroiliaca, después los problemas de hombro y rodilla, son regiones que más deberíamos manejar tanto anatomía como ecografía. No tanto diría yo lo que es una pared abdominal, porque son procedimientos más comunes, menos comunes, o las paredes de tórax, dejados por ahí con una complejidad para quienes realmente hagan esos procedimientos. La ecografía, acá estaba el trocánter, me confundí porque lo dejé en la toma del piramidal. Ahí está el trocánter otra vez. Bueno, podríamos quizás nosotros de alguna manera, les dejo un poco el centro, me había autorizado la gente de Tecnimagen, a la cual vuelvo realmente a agradecer la tremenda oportunidad de comunicarme con ustedes, de mostrarles un poco, más mostrarles mi trabajo que mostrarles una clase magistral de algo. Quería que un poco sepan lo que se hace y se puede hacer con un ecógrafo, un arma importantísima en el dolor crónico. Los consultorios, en los consultorios, digamos, tanto en pelvis y cadera, como lo que le acabo de decir, trocánter, y vamos a repetir un poco el hecho del piramidal, ir a cuello, por ejemplo, hacer ganglio estrellado, hacer facetas, y hacer también prácticas de base de cuello, en los casos de cánceres con dolor neuropático, como prácticas sobre el glosofaringio. Les voy a mencionar algunas, si me permiten un tiempito más, la parte de una imagen, prácticas en piso de boca, por ejemplo, que son muy importantes. Muchas veces nos ayudamos con otros especialistas, los especialistas de cabeza y cuello. Yo trabajo con un cirujano de cabeza y cuello. Así que muchas veces nos complementamos trabajando para cánceres de lengua, donde los síndromes neuropáticos son muy importantes y hay que ir a lo que es, digamos, nervio glosofaringio y toda la complejización que tiene el cáncer del piso de boca. Hay que ir, por ejemplo, a bloquear un esfenopalatino también, que es hoy un bloqueo que se puede hacer bajo ecografía, es infracigomático, y hay que determinar el ala parietal, y ahí sí que hay que estimular y encontrar la estimulación correcta para el fenopalatino en la fosa pterigomaxilar. Les mencioné lo del ramo medio, que me parece muy útil. Todas estas ramas que parecen de alguna manera ramas inocentes, ¿no? El peroneo profundo, por arriba, por debajo del maleolo, ¿no? Son ramas que nos van a permitir manejar dolores como las úlceras, lo hemos hecho en provincia, lo hemos hecho a úlceras venosas, de la región anteroexterna de la pierna, o de la región anterointerna, donde hemos hecho también safeno, o en la región del muslo, donde hemos hecho obturador. Y de alguna manera volver a que zonas como el pie son totalmente abordables, son totalmente manejables. La ecografía en dolor crónico ha hecho cosas muy importantes, nos ha tranquilizado, nos ha puesto fuera de irradiarnos. Por lo menos yo hace que recibí 15 o 18 años rayos con arco en C, cuando comienzo a hacer ecografía hace muchos años para dolor crónico. Bueno, obviamente movía un poco a que no se iba a ver nada, pero de pronto empezamos con todo esto, y hoy publicaciones y publicaciones y publicaciones, pero peor con evidencia, ¿no? Porque no quedan bloqueos que no se puedan hacer en dolor crónico, prácticamente uno, puede quedar dos, que no se puedan hacer con ecografía, ¿no? Lo que sí que la ecografía nos pone en un lugar importante del conocimiento de la zona anatomía y de las maniobras.
si bien hemos hablado de lo que es ecodinamia, por ejemplo, en hombros se pueden diagnosticar impingement, hoy se pueden diagnosticar inestabilidades de hombro con la ecografía, ¿no? Entonces no tan solo es un método, digamos, un aparato, una tecnología que nos permita hacer simplemente un bloqueo, sino que nos va a permitir controlar antes y después de un tratamiento, nos va a permitir hacer un montón de cosas y sobre todo la ecodinamia de un hombro, ¿no? Para ver, por ejemplo, si un supraespinoso se desplaza bien en un plano subacromial, ¿no? Si tenemos líquidos, si el líquido podemos evacuar una rodilla por ecografía también en el receso lateral. Es decir, cosas que realmente han sido muy útiles, tener para una rodilla, tener para una cadera, y llegar, digamos, a cosas como las que hemos llegado hoy. Bueno, yo creo que les he tratado de hacer un paneo en toda la clase, en toda el compartir en la charla y el compartir de las cosas que me pasan todos los días, y que si de alguna manera quedó algo que no sea claro, que ustedes quieran preguntar, ¿no es cierto? Veo que hay algunas preguntas ahí. Sí, realmente algunas preguntas. Dale, sí, por favor, adelante. El doctor Martín Lotito te pregunta si tenés alguna preferencia en cuanto a los corticoides. Bueno, ¿me escucha él en este momento? Sí. Sí, es una pregunta que es un poco un desafío también. Vos sabés que actualmente revisé el tema hace 2 días de corticoides particulados y no particulados. Cuando me alejo de estructuras sacrales, te voy a contestar así, ¿Marcelo es el nombre? Martín. Marcelo, perdón. Martín, perdón que te confundí. Cuando te alejas de estructuras importantes, digamos, quizás tenemos indiferencia por los corticoides, ¿no? Pero cuando entramos en articulaciones, cuando entramos por ejemplo, en cuello, cerca de la vertebral, o cuando estamos, ponele en un espacio epidural, que vamos a hacer plaquetas lisadas, ¿no? O que ya hubo, digamos, corticoides anteriormente. Yo en la parte, digamos, sí, ahí divido en particulados y no particulados, y me cuido bastante del hecho de hacer lo que corresponde. Sí, tengo preferencia según las estructuras. En lo posible me gustaría hacer siempre lo que corresponde, que son particulados. ¿Está? El doctor Luis Gauto te pregunta ¿qué utilizás para los bloqueos nerviosos? ¿Lidocaína, corticoides, anestésicos solos o combinados? Bueno, en lo posible, digamos, nosotros tenemos muchos pacientes añosos. Yo preferentemente tengo pacientes de tercera edad, no deportistas. Mi uso de los corticoides es una curva que fue disminuyendo, y te voy a explicar por qué. No tan solo para los bloqueos nerviosos, sino para los bloqueos en general musculoesqueléticos. Hoy tenemos muchísimas patologías que antes podíamos tratar con corticoides, o que pensábamos que podían andar bien con corticoides, que no sabíamos era que hacíamos el bloqueo de la escalada de curación de un proceso inflamatorio. Los hacemos solamente ingresan a la medicina regenerativa. Entonces eso nos permitió, por un lado, bajar muchísimo los corticoides. Y en los bloqueos nerviosos, en los bloqueos, digamos, en los bloqueos que mencioné recién, sí usamos prácticamente nosotros corticoides y a veces combinaciones con anestésicos locales, pero en general lo que vemos es que cuando son bloqueos a repetición, nosotros hacemos muchísima rehabilitación, bastante rehabilitación bajo bloqueo.
que ese es un campo que se nos abrió hace 2 años para aumentar los ROM, es decir, los rangos de movimiento de los pacientes, en hombros crónicos, digamos, en pelvis crónicas. Entonces, tienen que hacerse varias veces, 1 por semana o 2 por semana a veces, porque vienen a cada sesión y somos muy cuidadosos del ROM. Entonces, por ejemplo, un supraescapular que se bloquea en hombro, o un axilar, o un C5 que hacemos para un hombro, lo hacemos solamente con anestésicos locales cuando son repetidos. Cuando son de una sola vez, los hacemos con muy poco corticoides, muy poquito nada más, no hacemos una dosis importante de corticoides, ¿no? Eso te daría como respuesta. Cuando son repetidos, los hacemos solo con anestésicos locales. Y depende, digamos, el anestésico local que nosotros tengamos en ese momento, ¿no? ROPI 0.25 para analgesia, otra 35, BUPI 0.20 o 0.12, a veces 0.6 también, sin ayudantes, y lidocaína al 1. Pero sin ningún ayudante, no hacemos ningún ayudante. A pesar de que Miguel Eisen tiene un trabajo muy interesante sobre coadyuvantes, donde realmente el único coadyuvante podría ser la dexametasona o la buprenorfina, que es la conclusión de ese trabajo, tanto en pacientes con metabolopatías o sin metabolopatías. Eso no sé si responde a tu pregunta, pero si no, bueno, podemos seguir charlando. Otro doctor, Alfredo, te pregunta actualmente cuáles serían las limitaciones de la ecografía con respecto al arco en C. Bueno, quedan, digamos, algunos bloqueos que hay gente, por ejemplo, que sigue pensando que el gol estándar de la columna es el arco en C. Y eso es, digamos, también tiene que ver con la formación de la mayoría de la gente en un hospital. Hasta hace poco, la empresa también lo sabe, digamos, era mucho más frecuente encontrar, hasta hace 5, 6, 7 años, encontrar un arco en C que encontrar un ecógrafo en el quirófano. Y era digamos, condición de 2 o 3 especialidades. La anestesiología no tenía un ecógrafo como yo tenía en un hospital ahora para hacer de alguna manera dolor. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente, te voy a dar ejemplos, 1 o 2 ejemplos. Si yo tengo un paciente donde tengo que hacer el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Es un bloqueo de alta complejidad en la ecografía. Entonces eso es, por ejemplo, para un híbrido, arco en C, ecografía. Por lo menos yo lo hacemos a veces en colaboración, ¿no es cierto? A veces en colaboración y a veces no. Después, por ejemplo, el esfenopalatino es otro método híbrido, pero quedan muy pocos. Te menciono excepciones de lo que son los bloqueos. Y hay bloqueos, por ejemplo, que se piensa, y esto lo piensa inclusive la parte científica también, que sería lo mismo hacerlos con ecografía que sin ecografía, y son 2. Vas a encontrar en el bibliografía inclusive escrito esto. Para mí no es lo mismo porque la ecografía lo que permite es la racionalización de los medicamentos. Al encontrar la formación anatómica y al encontrar la estimulación, que esto es lo importante. Por ejemplo, nosotros los primeros intraescalénicos los hacíamos con 20, 25 centímetros. Hoy estamos en 8, 9 centímetros cuando vimos que hicimos todo un halo ecográfico, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tibial posterior, bueno, los 2 bloqueos que digamos vas a encontrar por ahí son el supraescapular y el tibial posterior, pero no son, yo lo que valoro mucho de la ecografía, si bien con la electroestimulación no tiene mucha relación lo que pasó, pero sí con la racionalización de medicamentos. El doctor Néstor Galván te pregunta, en realidad te dice que le interesaría conocer un poco sobre el manejo del dolor miofacial en la cervicalgia. Sí, bueno, el dolor miofacial en la cervicalgia es muy importante, digamos, todas las que vemos nosotros y que ven los artículos que
que se publican desde hace más o menos 7 u 8 años con el advenimiento de la ecografía de fascia. Nosotros tenemos de alguna manera en el centro, y lo hacemos también en Buenos Aires, donde trabajamos, hacemos liberación bajo ecografía de los RIL, que son los espasmos de reacción local. Los RIL, digamos que son, uno palpa, digamos, el punto doloroso, pone, digamos, el transductor, en el caso del cuello lineal, para los cuellos, la mayoría de los cuellos, ¿no? son lineales la mayoría de los cuellos, y comenzamos a introducir la aguja de acupuntura, que es con lo que se desgatilla. Se puede hacer con aguja 27 también, con aguja 27. Yo la tengo justamente acá, mira, te la voy a mostrar si la ves. Es una aguja muy finita, de 2 pulgadas, que permite de alguna manera también hacer lo mismo que haríamos con una aguja de acupuntura. Sí, préndeme la otra aguja, por favor. Que permite hacer lo mismo. Entonces vamos hasta el punto gatillo, ya sea, digamos, hacia la profundidad que determinamos, el músculo que determinamos, por ejemplo, el vos trapecio, elevador de la escápula, lo que sea, o sobre los oblicuos, los rectos de la parte posterior, o el semiespinal escapite, no sé dónde está, hacemos la liberación bajo ecografía y siempre documentamos los movimientos intermusculares para ver las fascias profundas y la fascia por debajo del celular subcutáneo. ¿Cómo revisamos una fascia, digamos, si digamos, fuera el cuello, y este es el transductor, lo revisamos en eje corto y en eje largo al cuello. Le revisamos la fascia y hacemos sonopresión a lo largo de todo el cuello, desde la línea occipital hasta la base del cuello, para ver, digamos, si esa fascia por debajo del celular no está rota, y entre los músculos, y si está, y cómo se desplaza. Hoy ya hay criterios ecográficos de desplazamiento de fascia. Helen Langevin, que es una autora que trabaja en Harvard, que es una autora muy importante, es una clínica ecografista de digamos, todo lo que es fascia y de trabajos, tiene mucho trabajo en miofibroblastos, y en fibroblastos, que serían las células madres de la fascia, de alguna manera, y que se activan y forman esta fascia dura, y que se juntan, digamos, en centros de concentración, porque vos donde tocas y está duro, de alguna manera ese es un punto o centro de concentración de la fascia que ecográficamente se ve como una imagen hiperecoica. Entonces, ¿qué hacemos allí? Tratamos de que manualmente se despegue, si no, lo despegamos instrumentalmente. Entonces hacemos round de cuello, digamos, movilización, flexión, extensión, lateralización, cómo moviliza antes y después de todo lo que nosotros podamos hacer. Pero todo lo que hacemos de liberación de REL lo hacemos bajo ecografía, en plano o fuera de plano, con control digamos, de aguja o no, con control total de aguja o no, depende. Pero en todas las publicaciones que veas de Chronic Head Pain vas a ver que de alguna manera aparecen los trabajos de fascia, y esos trabajos de fascia están todos hechos ya con ecografía, lo mismo que a nivel, digamos, de las lumbalgias atípicas con componente miofacial, todo lo que es lumbar. Toda la fascia toracolumbar hoy tiene un estudio importantísimo y están determinados los espesores por región ecográficamente. No sé si responde tu pregunta. Sí. Otro doctor te pregunta, el doctor Luis Gauto, ¿tu experiencia con plasma? Sí, ajá. La experiencia con plasma rico en plaquetas es como la mayoría de los trabajos. Mira, casualmente ahora estoy haciendo un curso con una gente de España, que es muy interesante porque realmente yo cuando empecé con todo lo que era regenerativo, yo
hago el plasma en el centro, el plasma rico en plaqueta, hago las células madres, tengo la centrífuga, tengo todo para hacerlo. Y la cámara de flujo laminar. Entonces compramos todo, estamos ahí trabajando bien y bueno, tenemos toda la parte ecográfica. Nosotros no hacemos nada que ni siquiera a veces lo intraarticular sin ecógrafo. Entonces, de alguna manera, la experiencia no dista de los trabajos en general. No dista de los trabajos en general, salvo estamos buscando espacios, como puede ser, por ejemplo, el espacio epidural. El espacio epidural tiene un problema que hay que hacer plaquetas lisadas, porque las plaquetas enteras podrían tener factor agregante y producir trombosis. ¿Para qué lo haríamos en un espacio epidural al PRP? Porque vos te preguntarás, ¿para qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos para las radiculalgias o las radiculitis que son digamos, que no respondieron a bloqueos de corticoide, no respondieron. Entonces hacemos... ¿Ahí se cortó? No. Ah, perdón. Lo hacemos, digamos, para lo que son los bloqueos, digamos, que de alguna manera estamos buscando nuevos campos, intrafacetarios lumbares, o estamos buscando algunas cosas, pero en general nuestra experiencia no dista de la experiencia, digamos, mundial. Es buena, los pacientes mejoran, siempre que sean tomados en una fase de inclusión de los pacientes, que sea, obviamente, hay trabajos muy dispares, pero bueno, nosotros no hacemos más allá, digamos, en fase, digamos, de fibrosis, no muchas cosas, ¿no? Sino que hacemos en fase, digamos, proliferativa y antes de lo que es la fase de fibrosis. Esos casos, bueno, habíamos pensado despegar fascia bajo ecografía también con PRP, pero no lo hicimos, preferimos otros métodos, como la PROLO u otro tipo de cosas. Pero la experiencia no dista de otros, y es buena. Es buena porque proponemos al paciente algo que de alguna manera tampoco le hace daño, porque no proponemos con el corticoide que estábamos haciendo, digamos, inhibición de tenocitos, en tendón, parábamos la cascada inflamatoria supuestamente de curación. Entonces, de alguna manera eso creo que la experiencia creo que es buena. Ya te digo, estamos buscando de alguna manera nuevos protocolos, que los hay pocos porque los estudios no están estandarizados. Alfredo, el doctor Galván y el doctor Salazar te preguntan si tenés alguna bibliografía recomendada o qué bibliografía habías recomendado previamente. Bueno, sí, yo siempre recomiendo algunos libros, me preguntan para intervencionismo ecográfico, ¿no? Sí. Primero recomiendo un libro de ecografía que es de un gran amigo y de una persona que realmente enseña por todo el mundo, que es Bianchi Martinoli. Bianchi Martinoli es un libro donde van a encontrar ecografía y poco intervencionismo. Bianchi Martinoli. Es un libro muy bueno, yo no lo tengo en digital, lamentablemente, si no lo enviaría, tengo una imagen para que de alguna manera puedan enviar a las personas que están del otro lado. Y después hay libros, por ejemplo, como el de María Ortigosa, que es un libro bueno, que tiene de todo, no todo, pero es muy bueno. Una médica española que ha venido 2 o 3 veces al país, a Rosario, puntualmente, es muy buena. Y después también podrían tener a Malanga, al autor Malanga. El problema de ese libro de Malanga es que no tiene cuello, no tiene, digamos, no Malanga, no es que sino el libro no tiene cuello, ¿no? Pero no van a encontrar ecografía intervencionista de cuello.
Y después, para quienes de alguna manera quieran hacer algo en la parte anestesiológica, los HATSIC son buenos, y también son buenos, sí, los HATSIC, pero los HATSIC de tomo 1 y 2. Después tienen también a Boesart, que es B larga o doble Z, una sola Z, A-A-R-T. Es Boesart, André Boesart, de Amolca, ese libro. Si puedo decir por ahí las editoriales, perdón, no sabía si podía decir o no. Pero el otro libro es HATSIC, y hay libros, porque digamos, por ahí van a tener que tener lecturas previas de ecografía. Entonces el Bianchi Martinoli es un libro que les va a dar muchísimas. Ustedes después cuando lean intervencionismo, al haber leído ese libro de ecografía, van a ver que realmente han leído cosas muy útiles. Es como el Tetula Tarse de Anatomía, no es tan grande, no es tantos tomos, es uno solo, pero es muy bueno. Esas son las principales. Después hay cosas muy puntuales, si son fisioterapeutas, hay cosas muy puntuales de fisioterapia, de clínica, de dolores, si son reumatólogos, si son... Depende qué es lo que ustedes quieran de alguna manera hacer. Alfredo, te pregunta el doctor Eduardo Alape, ¿qué opinión tenés con respecto a la proloterapia y en qué y cómo la recomendarías? Bueno, la opinión que tengo es muy buena. Es muy buena, y te voy a explicar primero por qué, digamos, porque en nuestro centro tengo a alguien que la hace muy bien. Entonces, yo aprendí, hace muchos años hacía yo prolo, creo que no la hacía muy bien. Entonces, hoy, digamos, las soluciones están muy estandarizadas, la forma de preparación, por lo que veo en mi socio, que es el doctor Joaquín Telly, que es un excelente médico de dolor y que realmente es quien se ocupa de la prolo y de la neuroprolo. Y todo lo es clínico él, y todo lo que es cóctel de Myers y todo lo que hacemos para fatiga central. Entonces, de alguna manera nosotros hemos tomado a los pacientes con dolor crónico desde una óptica nutricional también, donde cuidamos la dieta antiinflamatoria, cuidamos todo lo que... Y la proloterapia es una indicación muy importante para todo lo que es músculo esquelético, sobre todo a nivel de tendones. Nos ha ido muy bien, no nos va muy bien con la proloterapia. Y la indicaría cada vez que yo piense en que una lesión tiene posibilidades de regenerarse, de tener alguna chance de un proceso regenerativo. Entonces, la proloterapia de alguna manera es algo muy interesante, como lo es la neuroprolo cuando, por ejemplo, hay un nervio con conducción antidrómica. Si haces neuroprolo también, o si usted hace, doctor, neuroprolo, también es muy útil, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un Fisher y ve una hiperpatía L4 en piel o una hiperpatía L3 o no sé, de algún territorio, de algún neurótomo, que de alguna manera también la neuroprolo es una metodología muy interesante, pero sí creo muchísimo, es un muy buen método, sobre todo porque hoy tiene constataciones de casi de evidencia y tiene su mecanismo descripto, tiene un doble mecanismo TRP1 y NAC, y también NAND, así que es una cosa muy interesante a nivel dolor. Nosotros la usamos y la usamos bastante. El doctor Roberto Boyd te pregunta si los ecógrafos color ayudan más al principiante y el espacio epidural a nivel cervical es difícil de ubicar con ecografía. No, el espacio, los espacios cervical no es difícil de ubicar a ningún nivel. Sí, hay que servirse de algunas maniobras en regiones como la que él menciona o en los torácicos, donde dependemos muchas veces también de la edad.
en el cierre de lo que son los espacios interlaminares, que son los espacios que nos van a permitir, para eso hay que manejar muy bien el plano laminar, que es el plano que de alguna manera nos va a permitir entrar a peridural. Y los ecógrafos con color era la pregunta, perdón, ¿sí? Sí. Me perdí. Sí, con color. Con color, sí, de hecho, nunca recomiendo la compra de un ecógrafo, si me preguntan, sin Doppler. Prácticamente muy pocas veces, ¿no? Porque realmente casi, yo diría más del 50%, el 60 o el 70% de los bloqueos que vamos a hacer van acompañados de vasos. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, doy un ejemplo, la rama superficial final del nervio radial en el antebrazo acompaña la arteria radial, pero muchas veces no se ve. Tenemos que saber anatómicamente nosotros si está, digamos, a lateral o a medial la rama, entonces la vamos a buscar, tratar de buscarla mejor, pero la arteria radial nos va a decir, bueno, estamos en el lugar indicado, y tenemos mucha más chance, eso es lo que nos dice un vaso, de encontrar. Lo mismo, por ejemplo, en el caso del hillo hipogástrico, entre transverso y oblicuo interno, ¿no? Es interesante el hecho de poder ver la circunfleja y cuesta trabajo, pero uno tiene que adaptar la escala color de alguna manera para poder ver los vasos, o sea que sí se puede, y cómo se llama, y de alguna manera sí podemos. El doctor, otra de las preguntas, el doctor Alan Rinenberg te pregunta si los tratamientos de radiofrecuencia se pueden hacer en consultorio. Bueno, la respuesta que te voy a dar es la siguiente. Nosotros tenemos que trabajar en un ambiente seguro. Nosotros en nuestro centro tenemos una regla que no trabajamos solos en procedimientos. Trabajamos todo un día en procedimientos, nos acompañamos. Si te tuviera que decir qué hicimos, por ejemplo, este sábado último a la mañana, denervamos una sacroilíaca y una rodilla. Pero nosotros tenemos lo necesario para hacerlo en ese lugar. Yo no voy a hablar de costos, no voy a hablar de relación costo-beneficio, de una serie de cosas que por ahí son del paciente y del prepago y todo eso. Voy a hablar de nuestras condiciones de seguridad y de nuestras expectativas, y aparte de las posibilidades que nosotros tenemos en cuanto al manejo del paciente si hay alguna complicación. Todos van con vía periférica, todos van con monitor, todos van con oxímetro, y todos de alguna manera tienen la posibilidad de una empresa de emergencia que llega en 5 minutos ante cualquier complicación mayor. Entonces nosotros hacemos, si vos querés que te conteste, que sea, digamos, sincero, hacemos muchos procedimientos de radiofrecuencia en consultorio, pero bajo esas condiciones de seguridad y nunca solos. Es decir, lo hacemos, o mi socio me llama y yo lo hacemos con él, con el clínico, o yo lo hago. Obviamente el clínico es un clínico que está acostumbrado a hacer terapia intensiva. Y bueno, yo soy anestesiólogo, así que de alguna manera, pero se pueden hacer con la práctica necesaria, con la práctica, digamos, pertinente de las emergencias. ¿Qué nos puede pasar en estos casos? Primero, digamos, para las radiofrecuencias en consultorio tenemos que cuidarnos mucho, ¿no?, de las inyecciones, por ejemplo, de anestésicos locales intravenosos, que sería una de las cosas más graves que nos podría pasar si eso pasara a mayores, ¿no? Después, lo otro es de los pacientes con marcapaso, que son pacientes que requieren una complejidad que tienen que ir, sí, ya a un quirófano. Pero bueno, a veces puede pasar inadvertido, el paciente no decirlo, tener una
tener un marcapaso desprogramado ante un radiolesor. Entonces, en esos casos, en el quirófano se pone un imán que permite de alguna manera, con monitoreo, una serie de cosas. Te digo, de las cosas que han surgido a través de los años y que de alguna manera, cosas simples de radiofrecuencia, una rama radial, cosas, digamos, que son más complejas en la imagen que en el procedimiento mismo, ¿no? Cosas muy, no creo que presenten de alguna manera. Nosotros, yo voy a ser sincero contigo, bueno, sí, las hacemos, ¿no? Las hacemos, digamos, pero bueno, tomamos todas las medidas pertinentes de seguridad, ¿no? Entonces, tanto ahí como en el quirófano, también pueden pasar cosas en quirófano, pero siendo un quirófano, pero bueno, son los dos, hay que tratar de que sean ambientes seguros. El doctor Néstor Galván te pregunta si podés recomendarle alguna bibliografía o paper sobre el dolor miofacial. Sí, bueno, yo le voy a recomendar acá, si vos me abrís si abren un poquito la cámara, se lo muestro al libro, porque lo tengo, justamente estaba haciendo puedo abrir la cámara acá, a ver. No la tenías abierta. No, el hospedador lo detuja. Se lo muestro inclusive, pero le voy a Yo se lo mando a Eugenia. Yo no se lo mandamos a Eugenia. Mayoral Salvat. No sé si está escribiendo fisioterapia invasiva del síndrome de dolor miofacial. Es de... ajá. Ahí está, te lo muestro. Se lo muestro al libro. Sí, Alfredo no se ve en la cámara, sale negro. ¿No se ve? Bueno, mira, bueno, es de Panamericana, lo podés buscar. El autor es Mayoral Salvat, son dos autores. Y es fisioterapia invasiva del síndrome de dolor miofacial. Al margen de que ese libro tenga de alguna manera dolor miofacial invasivo, tiene toda la parte clínica. Y obviamente, si te tuviera que recomendar un libro de parte clínica, te recomendaría los Travel Simon, ¿no? Que son los libros básicos de todo lo que es miofacial. Pero este libro tiene toda la parte invasiva, digamos, de fisioterapia. Así que eso es lo que te recomiendo para miofacial. La parte de fascia de miofacial, hay papers muy específicos que después los puedo mandar, si querés, digitalizados, de artículos que son del 2016 en adelante, para revisión de fascia y espesores de fascia. Es un tema bastante largo para desarrollar lo que es todo lo que es precisión en fascia y criterios de movimiento y todo eso. Bueno, después tenés muchas felicitaciones, agradecimientos, sí, desde La Paz, Bolivia, de Colombia, y el doctor Mariano Dobransky dice, antes que nada, saludarlo y felicitarlo por la exposición. Bueno, Mariano, así un que, abrazo bueno, grandote, Mariano, los quiero mucho. Muchos agradecimientos. Y bueno, y él te pregunta puntualmente, te dice, sí, al hablar de ganglio estrellado, sí, si al hablar de ganglio estrellado te referís a C6, ya que en C7 sería más complejo realizar el procedimiento por la falta de tubérculo anterior y la cercanía de la arteria vertebral. Sí. Sí, perfecto, ya lo contestó él, así que no hay problema, ya lo conozco a Mariano. Sí, bueno, mira Mariano, yo lo que hago, bueno, me has visto hacer en quirófano, así que lo has visto hacer y si no, bueno, lo que hago es una disección muy amplia con destrozal 5. Yo lo vuelvo a explicar a esto porque hay libros que preconizan la disección con fisiológico. Entonces, con fisiológico no se puede hacer una posestimulación después de la disección. Queda todo confundido y todo transmitido. Entonces, nosotros hacemos
la disección con destroza. Y luego ponemos, es decir, controlamos ecográficamente la extensión de la disección y de alguna manera lo que hacemos es recién allí depositar lo que queremos hacer, como sea anestésico local, corticoides o lo que hayamos determinado, o solo uno o solo el otro. Pero cuando hablé yo de disección de extensión, ¿por qué, digamos, lo hago hacia abajo? Porque cuando más abajo lo hago más abajo porque hay muchos complejos regionales que tienen un componente de dolor simpático directamente hacia el dedo índice o pulgar, y ahí está el problema que vos mencionas, el problema de irse más hacia abajo, ¿no? Pero generalmente llegamos, hacemos dedal de temperatura, controlamos, o hacemos hoy con los teléfonos termofotos. Ese 60 de CAT tiene una termofoto que se puede hacer. Ahí te la van a mandar la foto para que la manden, y si no, hacemos medición de temperatura, y después también clínicamente vemos si el paciente de alguna manera liberó su dolor. Pero bueno, ya le habías contestado vos a la pregunta, yo simplemente hice algunos pequeños comentarios nada más. Muchas gracias y un abrazo grandoto, un gusto escucharte. Bueno, después te saluda la doctora Claudia Córdoba, te saluda el doctor Luis María González Ojeda, Nancy, Mariela Casen, felicitaciones doctor, impecable como siempre, saludos desde Salta. Así que bueno, todas felicitaciones, agradecimientos. Bueno, yo quiero agradecerte a vos en tu persona, porque siempre estás preocupada de que podamos llegar a comunicarnos entre todos en cuanto a todo lo que es el dolor, no tan solo la ecografía, sino que tenés también el hecho de que nos facilitas esta comunicación de que intercambiemos opiniones, o de que pueda darles una opinión sobre algo que, bueno, por ahí uno lo hace todos los días. Pero te agradezco sobre todo la inmensa posibilidad de haberme acercado a toda esta gente, a muchos de vuelta, que hacía mucho que no los escuchaba, como el caso de Mariano y otros, y la gente de Salta y bueno, otra gente, pero básicamente a vos y a Tengo una Imagen, que realmente siempre me acompaña y nunca estoy solo. Bueno, gracias Alfredo, la verdad que siempre pensamos como vos, estar cerca a los doctores y ayudarlos todo lo que más podemos en llevarle el conocimiento a través de ustedes, ¿no? Así que gracias por sumarte a este webinar, y bueno, ahí están los datos del doctor por cualquier pregunta o consulta que quedó sin responder. Así que están los datos de Alfredo, o si no se puede contactar con nosotros. Y para todos aquellos que no pudieron conectarse en este horario, esta charla la pueden ver en YouTube, porque todos los webinars los subimos ahí, o pueden entrar, si no, a www.tecnimagen.com.ar, y ahí pueden ver este webinar, y bueno, y cualquier consulta, bueno, a nosotros o al doctor Carboni. Así que, Alfredo, gracias por este contacto. No, gracias a usted. Y gracias a Eugenia también. Gracias a Eugenia también. Bueno, gracias, Alfredo. Bueno. No, gracias a las dos. Un beso grande y hasta siempre, hasta siempre. Bueno, gracias, Alfredo. Chau. Chau.